Soy el coach Iván Orozco, soy jugador de fútbol americano desde los 6 años. Jugué toda mi infancia en Redskins del Estado de México. Siempre tuve la fortuna o el privilegio de contar o de tener una habilidad o un don en el brazo de derecho. Toda mi vida fui quarterback, ¿no? Desde los 6 años los coaches me visualizaron pues con un talento que tenía, ¿no? en mi brazo. Soy una persona que me parece que entiende muy bien el juego, que lo entendió desde chico. Se me facilitaba entender lo que los coaches explicaban y poco a poco fui entendiendo de lo que se trataba el fútbol americano. Iván Orozco es una persona que estudió en una universidad y que tuvo la oportunidad de tener una beca deportiva jugando fútbol americano para el TEC de Monterrey en Toluca. Pasé años muy grandes de mi vida ahí. Tuve la primera oportunidad de ser seleccionado nacional representando a mi país en Japón en el formato de equipado, ¿no? Siempre fui una persona privilegiada porque mis papás siempre tuvieron la oportunidad de estar conmigo en todos y cada uno de mis juegos. Mis papás nunca faltaron a mis juegos, siempre estaban ahí, incluso en mis compromisos internacionales, nacionales, siempre estuvieron ahí. Fui una persona muy afortunada en esa parte. Soy egresado del TEC de Monterrey, soy administrador de empresas, tengo una maestría en mercadotecnia. Hoy en día tengo 3 certificaciones como entrenador en México. Soy certificado por la Federación de Fútbol Americano en México una segunda vez. Actualmente estoy estudiando la certificación por parte de la SEP, que es pues una organización escolar muy importante en México, y pues a grandes rasgos ese es Iván Orozco. Empezó siendo entrenador a los 14 años, siendo entrenador de su hermano, ¿no? Yo empecé entrenando directamente a mi hermano. Yo veía las cosas que hacía mi hermano y quería corregirlo, quería potencializar sus habilidades, y entonces fue cuando me di cuenta que yo tenía una vocación para entrenar. Se me facilita mucho transmitir los mensajes deportivos, se me facilita mucho transmitir esas experiencias deportivas y esa pasión que tengo por el deporte, ¿no? Empecé coachando fútbol americano, pero hoy en día estoy totalmente visualizado a coachar flag football. Bueno, pues yo creo que algo que no mucha gente sabe, yo creo que la gente sí lo sabe, alguna gente que me conoce, pero hay mucha gente que no lo sabe, sobre todo la gente que está de manera internacional, ¿no? Cuando yo tenía 21 años, tuve un accidente jugando fútbol americano que me quitó el movimiento del pie izquierdo. No mucha gente sabe que yo perdí el movimiento del pie izquierdo a un 93%. Mi pie izquierdo hoy en día solamente se mueve un 7% del movimiento. Esto fue cuando yo estaba, justamente cuando regresé de jugar mi primer selección nacional en Japón. 2 semanas después tuvimos un juego de práctica, me taclearon y perdí el movimiento del pie izquierdo. Tuve 3 cirugías, las cuales fueron para reconstruir mi pierna. Desafortunadamente
no funcionó la técnica que me sugirieron para mi pierna izquierda. Pero bueno, esto obviamente fue algo complicado porque los doctores me daban pocas posibilidades para seguir caminando. Yo iba a ser dependiente pues de una andadera, de un bastón o incluso de silla de ruedas. Y pues hoy en día estoy aquí, terminé de jugar mis 5 años de Liga Mayor. Después de eso tuve la oportunidad de ir a 5 mundiales más. Y pues gracias a Dios puedo caminar sin depender de absolutamente nada ni de nadie. Creo que es algo que poca gente sabe, o la gente sí lo sabe, algunas personas, pero no todas las personas. Entonces, pues bueno, yo creo que es un dato particular del coach Iván Orozco. Sí, principalmente algo que me ayudó siempre fue mis papás, ¿no? Mis papás, mi familia. Yo estuve un año en silla de ruedas, ¿no? Y ese año fue algo complicado para mí, pero siempre mi mamá estuvo conmigo, mi papá estuvo conmigo apoyándome a cada segundo. Mi mamá vivió todas y cada una de las terapias que yo pasé para la recuperación de mi pierna. Mi mamá me llevaba, mi mamá me bañaba, mi mamá me daba de comer. Obviamente tuve que suspender la escuela, por supuesto no podía ir al campo, y mi mamá siempre estuvo presente conmigo, ¿no? Creo que esa terapia también la tomó mi mamá, ¿no? El que haya estado ahí pues de manera diaria pues fue algo que me dio esas fuerzas, ¿no? para continuar. Fue algo chistoso cuando yo me entero que yo ya no iba a poder caminar porque mis papás no me lo dijeron. Mis papás no me lo dijeron, ellos tenían la confianza de que yo pudiera evolucionar en el proceso de rehabilitación de mi tren inferior, porque aparte me quitaron algunos injertos de la otra pierna y tenía las dos piernas como paralizadas, ¿me explico? Entonces mis papás no me lo dijeron, nunca me han dicho si no me lo dijeron porque no querían como verme mal o porque simplemente tenían la confianza de que yo podía salir adelante, ¿no? Y algo que yo aprendí en todo este proceso es tenemos que aceptarnos. Tenemos que aceptarnos como la vida nos muestra, como la vida nos da y aceptar lo que tenemos y aceptarlo muy bien, porque muchas veces lo que nosotros vemos como cotidiano es el sueño para otras personas, ¿no? Entonces creo que el yo hacer parte de mi vida, esto de mi pierna, fue algo que me ayudó muchísimo. Yo me acepté lo que me había pasado y continué. Eso es lo que me dio la continuación día con día de lo que yo quería hacer. Yo tenía perfectamente bien claro que yo me quería poner nuevamente mi casco y mis sombreras. Eso era algo que yo quería vivir. No me importaba si era en la banca o no. Yo quería volver a ponerme mi equipo y estar para mi equipo. Y pues bueno, después de eso tuve la oportunidad de representar 5 veces más a mi país. Y pues bueno, es una historia que poca gente sabe, pero creo que eso es lo que principalmente me dio fuerzas para continuar. Yo creo que el representar a tu país es una de las sensaciones más bonitas que un atleta puede sentir, ¿no? Que un deportista puede sentir. El escuchar el himno nacional en un estadio, viendo tu bandera, es una sensación indescriptible. Es algo que justamente pocas personas podemos platicar, pocas personas podemos comentar, pero créeme que es un sentimiento que yo le desearía a todos los deportistas de cualquier disciplina. El representar a tu país significa ver los millones de personas que están confiando en ti para dar el mejor esfuerzo o lo mejor que tienes de ti mismo enfrentando a otros países o enfrentando a una disciplina deportiva. El representar a tu país significa tener la responsabilidad de tener a millones y millones de personas en tus hombros, ¿no? Y ser responsable en lo que haces, ser responsable en lo que dices, y creo que eso es lo más bonito. Sí, pues obviamente el equipo que me marcó
o los equipos que me marcaron para toda mi vida fue el equipo en donde inicié, Redskins del Estado de México. Redskins era pues un equipo en donde pues cada que yo pasaba ahí con mis papás les decía, oye papá, yo quiero ir ahí, quiero ir a jugar, quiero ir a pertenecer a un equipo, y completamente me cambió la vida, completamente me cambió la visión de cómo entender el deporte, de cómo entender que la vida es el deporte, ¿no? Y por supuesto que en ese equipo vi pasar muchos de los coaches que me vieron crecer, ¿no? El coach Alcántar, que bueno, ahora en paz descanse, el coach Sergio Olvera, el coach Juan González, fueron parte de mi formación deportiva, y creo que ellos fueron este camino que me hizo formarme como atleta, como persona, como deportista, y pues obviamente les doy las gracias por todo lo que me enseñaron, por todo lo que me hicieron vivir, por todo lo que me hicieron comprender desde la perspectiva de un entrenador, y que me hicieron ver a través del deporte, ¿no? Obviamente el TEC de Monterrey es también una institución que me marcó como persona. Viví los mejores momentos de mi vida, ¿no? En el TEC de Monterrey, coaches como el coach Fay, ¿no? Que igual en paz descanse, ¿no? Rafael Suárez, que fue alguien que marcó toda mi vida, él fue el que me reclutó para jugar en el TEC de Monterrey. El coach Diego García, que también fue alguien que me marcó muchísimo. El coach Horacio García, que también fue alguien que me enseñó muchísimo, y así podría mencionar a todos mis coaches, ¿no? Pero creo que eso fue lo que me marcó como deportista. Sí, pues principalmente a mí me gustaría darles el consejo o darles la perspectiva que yo como entrenador tengo, que me hubiera gustado tener. Hoy en día tienen una oportunidad privilegiada de poder representar a sus países en una disciplina tan importante como es el flag football, pero en los Juegos Olímpicos. A mí me hubiera encantado que yo a los 17, 18 años pudiera tener esa aspiración de poder llegar a unos Juegos Olímpicos. Hoy la recomendación que yo les puedo dar es: enfoquen su entrenamiento, enfoquen su vida como deportistas para ser atletas olímpicos. Y para ser atleta olímpico tenemos que comer bien, tenemos que dormir bien, tenemos que entrenar bien, tenemos que practicar bien, tenemos que jugar bien, ¿sí? Construir una cultura deportiva para poder llegar a los Juegos Olímpicos. Y se escucha muy trillado, pero creo que el que nosotros podamos poner énfasis en estos puntos es lo que va a hacer la diferencia para que ustedes puedan llegar a representar a su país en los Juegos Olímpicos. Mi principal consejo es enfocar su disciplina deportiva al máximo nivel, ¿no? Entrenen bien, coman bien, duerman bien. Creo que eso es algo súper importante, y creo que eso va a hacer la diferencia para que ustedes puedan estar en los Juegos Olímpicos. Por supuesto que es difícil aceptar que abandonas una etapa como jugador. Por supuesto que es difícil. Pero yo te puedo decir que la etapa o esta transición que yo he vivido de dejar de ser jugador a empezarme a convertir en un jugador en un entrenador de tiempo completo, tiene que ver justamente con la aceptación, ¿no? O sea, con la aceptación de que tenemos una vocación como entrenadores, y el querer ahora devolver de alguna manera todo lo que nos enseñó el deporte a las nuevas generaciones es algo que me ayudó muchísimo, ¿no? Es algo que hoy en día sigo teniendo en cuenta, que todo lo que me dejó esta disciplina ahora la tengo que devolver a las nuevas generaciones y dejar algo de lo que me enseñó esta disciplina tan bonita, ¿no? Desde valores, desde cuestiones competitivas, desde credibilidad, desde confianza, desde una cultura deportiva, desde la competencia, desde construir un carácter. Todo eso es algo que me ha dejado pues este legado, ¿no? del deporte, y hoy en día estoy completamente seguro que mi responsabilidad como entrenador es devolvérselo a las nuevas generaciones.
Bueno, primeramente me dirigiría a los jugadores, ¿no? Primeramente a los jugadores que, bueno, esta disciplina es para todos, ¿no? Es una disciplina muy fácil de jugar, es una disciplina muy loable, ¿no? Es una disciplina que cualquier persona puede jugar, desde los niños chiquitos hasta los niños medianos, en todos los niveles. Puede haber un nivel competitivo, puede haber un nivel recreativo, puede haber un nivel de más de 35, puede haber un nivel de competencia de mamás, puede haber un nivel de competencia de papás, puede haber incluso hacerlo pues simplemente para divertirse, ¿no? Es una disciplina que en cualquier lado puedes jugarla, ¿no? Y en cualquier lado puedes practicarla. Entonces, bueno, mi llamado, mi invitación sería que desde muy chiquitos puedan venir a vivir este deporte. Es muy divertido, es muy entretenido, y poco a poco ir desarrollando esas habilidades que te da este deporte, ¿no? En segundo término, o en segundo lugar, me gustaría dirigirme a los padres, porque con la experiencia desde los niños sé perfectamente bien que el coachar a un niño es también familiarizar a los padres con esta disciplina, ¿no? Porque un niño, cuando un niño llega tarde, no llega tarde el niño, llega tarde el padre. ¿Me explico? Entonces, esa familiarización y esa congruencia que debe de tener lo que estamos haciendo con el jugador debe de venir de ambas partes, debe de venir desde el staff de coacheo, pero también tiene que venir desde la parte familiar. De que no falten, no, porque yo sé que el hacer ir diario a los hijos es hacer ir diario a los papás, ¿no? Entonces esa parte de familiarizar a las familias es algo importante, ¿no? Que vean el desarrollo de sus hijos, y sobre todo lo más complicado a lo que yo me he enfrentado es familiarizar a los padres que hay un proceso. En toda situación hay un proceso, y el proceso de aprendizaje de un jugador es diferente para todos, ¿no? Puede haber un proceso muy acelerado, puede haber un proceso que dura menos, puede haber un proceso que dura más, pero todos y cada uno de los jugadores tienen que vivir un proceso de aprendizaje. No de la noche a la mañana se van a hacer buenos o buenas jugadoras, no de la noche a la mañana vamos a ganar un campeonato, no de la noche a la mañana van a ser unos buenos equipos, porque eso tiene que ver con un proceso de aprendizaje. Entonces, esa es mi invitación, ¿no? Que los padres de familia confíen en los procesos que siguen los coaches, que siguen los entrenadores, y que sobre todo nosotros estamos proponiendo para el desarrollo integral de los jugadores. Justamente hoy en día hay muchísimas oportunidades en México, en otros países, para poder obtener una beca deportiva. Acá en México, gran parte de las universidades importantes, el TEC de Monterrey, la Anáhuac, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Chihuahua, las UVMs dan esas oportunidades a los atletas de flag football para poder continuar y profesionalizar sus carreras académicas. Obviamente tienes que cumplir con un perfil, ¿no? Para que puedas ser candidato para una beca deportiva, tienes que ser un buen estudiante, tienes que cumplir un cierto promedio, tienes que cumplir un cierto perfil deportivo para que las universidades apuesten por tu talento, ¿no? Y esto obviamente tiene que ver con desde una disciplina deportiva hasta una disciplina académica, ¿no? Últimamente los países han volteado a ver este deporte para poder potencializar la disciplina, y con miras a hacer a los Juegos Olímpicos, las becas deportivas aún siguen creciendo. Ahora hay más y mejores oportunidades de becas deportivas, ¿no? Hay universidades que te pueden dar de todo a todo, ¿no? Desde estancia, desde alimentación, desde una beca deportiva, uniformes, viajes, absolutamente una oportunidad integral para que tú puedas desarrollarte profesionalmente en este deporte. Y bueno, hay universidades que solamente pueden ofrecer la beca deportiva, que te subsidia el pago de la colegiatura, ¿no? Hay universidades que a lo mejor te apoyan económicamente, y bueno, hay un sinfín de oportunidades y una gama amplia de oportunidades, no solamente en México, en Estados Unidos y en otros países. Sí,
Creo que mi núcleo familiar siempre fue algo súper importante en mi formación, ¿no? Obviamente mi papá siempre fue pues mi principal figura, ¿no? Yo veía a mi papá como algo aspiracional, obviamente a mi mamá también, ¿no? Mi mamá fue alguien que se dedicó mucho tiempo a trabajar para poder darnos lo mejor, y creo que desde esas dos figuras familiares empieza a haber esta formación profesional y deportiva, ¿no? Añadiría a esta formación a todos mis tíos, a toda mi familia, ¿no? Que siempre tuvo a bien darme una educación indirecta, ¿no? De las cosas que se tenían que hacer bien, las cosas que estaban mal, y pues bueno, obviamente a mis abuelos, a todos mis primos, a todos mis tíos, por supuesto que a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, pero yo creo que principalmente la figura que me marcó siempre fueron mis padres, fue mi papá, mi mamá, y si tengo que mencionar a alguien más, pues también fueron mis coaches.